Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y es que la consulta popular fue convocada por cadena nacional, por el Consejo Nacional Electoral. La ciudadanía en este momento tiene muy clara cuáles son las preguntas, cuáles son las reglas del juego de esta consulta popular del 21 de abril. Pero claro, Alfredo, buenos días. No se trata solamente de esas preguntas, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay lo que se ha calificado como un intento del presidente Daniel Noboa de legitimar su gestión, de consolidarla, de ver cómo las encuestas pueden convertirse en votos. Y las encuestas son altísimas, ¿no? Tenemos una encuesta de hace 2 semanas que lo situaba en el 85%. Tenemos otra de datos de estos últimos días que lo pone en el 80%. De ahí no baja el presidente de la República. ¿Cuál es tu visión al respecto? Buenos días. Muy buenos días, Eder. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de Sucesos. Bueno, yo creo que, a ver, la consulta popular cumple dos finalidades, ¿no? La primera, indudablemente, es la de evaluar, ¿no? Evaluar el sistema decisional y político del Estado, ¿no? Con miras a ver el rendimiento, la calidad del rendimiento que tienen las instituciones en sí mismas. Y desde luego, claro, la segunda tiene que ver con refrendar esta legitimidad de origen del presidente de la República a través de la consulta popular, porque esta consulta de una u otra manera es una plataforma que le va a permitir a él conseguir o tener legitimidad para conseguir dos cosas más dentro de un gran proyecto que se ha estructurado. La primera, desde luego, ganar la consulta popular, ¿no? Y abrir camino de esta manera para la posible obtención de su propia organización política con miras a competir en las elecciones del 2025. Son tres hechos concretos, ¿no? De una estrategia política que trazan el camino de la reelección presidencial. Hoy nos encontramos frente a un gobierno candidato, ¿no? Que de una u otra manera sin presentar mayores luces con respecto al eje de seguridad, más aún en cuanto a la captura de lo que denominaban los peces gordos, ¿no? Los grandes narcos que, que estaban, digamos, haciendo de las suyas en el país. Se ha creado, al menos comunicacionalmente, cierto sentido de seguridad ahora, una razón de Estado en torno a esto, ¿no? En torno a la paz, a la seguridad, pese a que si tú caminas por la mayoría de calles de Quito y de algunas otras provincias, no ves policías, no ves militares, y sin embargo la gente se siente más segura. Creo que el gobierno ha sabido comunicar bien eso. Bueno, pero esta percepción es variopinta, es diferente de acuerdo a las zonas del país. En Esmeraldas sí hay una tranquilidad, ¿no? Porque hablemos de Esmeraldas en diciembre, todo estaba cerrado, ¿cierto? Ningún comercio atendía. Ahora no, sucede lo contrario. Están todos trabajando muy tranquilos, ven a los militares ahí, los vitorean, ¿no? Y así en algunas otras zonas del país, donde claro, eran intransitables, eran invivibles los ambientes. Sí, en determinados, no sé si provincias, pero sí en determinados sectores de esas provincias, ¿no? Donde hay algunos focos de violencia. El tema aquí es qué tan elástico puede ser el tema de la seguridad para que al presidente le alcance esto para llegar a las elecciones de 2025 o proyectarse incluso más allá de eso. Yo creo que el tema, digamos, no va a dar para más. Es necesario que él asuma otra temática, otro eje conductor, y posiblemente ese otro eje, indudablemente, es el económico, porque de la mano de todo esto se tienen que tomar decisiones que ya son, digamos, de una u otra manera necesarias, ¿no? Impostergables, focalización de subsidios,
Habrá que ver cómo la ciudadanía asume también este incremento del IVA que era del 12 al 13 y ahora va a ser al 15, ¿no? Entonces Pero es son que temas que están el ahí. gobierno está en la obligación de darle la elasticidad, como tú llamas, necesaria a este tema, no solamente por por este elemento que has traído a la mesa de discusión, que es este gobierno candidato, sino porque la seguridad es incontrastablemente la primera prioridad de los ecuatorianos. Entonces, tiene Daniel Noboa, en suma, que garantizarles la mayor cantidad de tiempo posible a los habitantes el hecho de que puedan desarrollar sus actividades. Y eso, bueno, más le vale a él que coincida con el tiempo electoral. Las cosas aparentemente coincidirían, ¿no? Pero hay otro tipo de elementos. Yo quiero insistir en esto porque de una u otra manera existen decisiones que han sido impostergables, ¿no es cierto? O que son impostergables, que no se han tomado y que de una u otra manera generan un efecto también en la ciudadanía, ¿no? Y ese efecto inmediato es en el bolsillo, con el tema del IVA. Mira que sobre esto ha pasado una cuestión bien interesante, ¿no? Algunos ciudadanos decían al inicio que era preferible entregar ese porcentaje del IVA al Estado antes que a los vacunadores. Así es. El tema dentro de todo esto es a qué estado se le está entregando esto, ¿no? Porque mientras no se reestructure el modelo de Estado, no se conciba un modelo de Estado mucho más eficiente, no se garanticen mínimas condiciones para el combate y la lucha contra la corrupción, esos recursos pueden caer sobre saco roto. Eso es muy preocupante. Por ejemplo, que se puedan reeditar escenarios como los que ocurrieron en torno al desastre de Manabí y Esmeraldas, ¿no? En donde toda la ciudadanía vio con buenos ojos esta recaudación inmensa que se hizo y que tiempo después quedó develado que los recursos fueron a cualquier otra situación, menos a los verdaderos beneficiados, que seguían en carpas después de Hasta que, ahora sí, y hasta algunos. ahora siguen, Sí. claro. Entonces, el tema, ese para mí es un eje también importante, ¿no es cierto? Digamos que existe el debido control y la debida fiscalización frente a este tema. Y claro, ¿no? En medio de todo esto tienes tiempos que realmente convergen, ¿no? Por un lado, el presidente está impulsando esta consulta, por otro, en abril, según una entrevista que dio en un medio de comunicación, él ya aseveró que va a tener su propia organización política, es decir, competirá para las elecciones presidenciales con partido propio. Creo que no son hechos aislados, creo que se va entretejiendo, digamos, un ciclo, si las cosas se dan de esta manera, un ciclo de mediana estabilidad y también que la ciudadanía empieza a identificar o a ver a Novoa como esa figura de autoridad que no encontró ni en Moreno ni en Lazo. Correa dejó un gran bache frente a ello, un gran vacío de autoridad, que en realidad era autoritario Por ese modelo vertical. por ese modelo vertical. En que esa ausencia la gente siente deseos, ¿no? De anhelos de encontrar esa figura de autoridad que ponga orden En función de un gran problema, en como función de un es gran el problema. repunte brutal de las bandas de estas mafias, ¿no? Por supuesto, mira que en el caso de Correa el tema era la lucha contra la partidocracia y el modelo anacrónico que existía, ¿no es cierto? Ahora eso ha mutado, ¿no es cierto? Y el enemigo es ahora todo aquello que genere inseguridad. Y la gente siente, digamos, ese anhelo, ¿no es cierto? Y mira esto en Novoa. ¿Qué tanto llegará a permear esto en la ciudadanía? El sistema de justicia también debería de emparejarse, porque hay al menos 9.000 personas que están, digamos, que han sido capturadas, pero que no necesariamente van a ser procesadas bajo los delitos de terrorismo. También es un caso inverosímil que tengas un estado de excepción prolongado, una guerra interna prolongada, y que salgan con boleta de excarcelación presos de guerra. Claro. Entonces, digamos, Y al día ya siguiente, al día como es lo siguiente. típico. Exacto. Entonces, esto tendría de una u otra manera que adecuarse, que adaptarse. Es un tema todavía incompleto, no terminan de embonar las partes. Entonces, por un lado, claro, tienes a un ejecutivo que está tratando de hacer las cosas
con las fuerzas del orden, un sistema de justicia totalmente divorciado que vive en una normalidad distinta anterior a esta, y en medio de todo esto, un proceso electoral que de una u otra manera marcará la hoja de ruta de los próximos 4 o 5 años. Son las 7 de la mañana con 26 de minutos. Conversamos con el columnista de Plan B, Alfredo Espinosa. Me dejas algunos temas, Alfredo. En primer lugar, el tema de esta agrupación política que será el receptáculo de la reelección de Daniel Noboa. Esto no es fácil. Tú sabes cómo son los tiempos de la burocracia electoral. Tiene que reunir una serie de requisitos. Eh, Se habla del mes de abril, pero ya para junio, como que todo debería estar en orden en el Consejo Nacional Electoral. ¿Le alcanzarán los tiempos? ¿O tendrá necesariamente que alquilar, si es que cabe el término, alguna tienda partidista? Bueno, el presidente de la República fue un candidato de alquiler, ¿no? Él no contó con organización propia, él alquiló 2 tiendas políticas, ¿no? Pueblo, Igualdad y Democracia y la extinta Alianza País, también Mm, extinto Partido Mover, ¿no es Mover, cierto? claro. Este sí Entonces, ya está enterrado. ya está enterrado. Entonces, claro, de una u otra manera, Y eso le el Pueblo, sirvió Igualdad y Democracia es propiedad de los familiares de Lenín de Moreno. Lenin Moreno, así es. Creo que no es políticamente correcto volver ahí. No, no sé si políticamente correcto o no, pero le sirvió al menos porque no figuraban los parientes de Moreno, no figuraban mayormente en eso, ¿no es cierto? Entonces, al inicio lo que se llegaba a vislumbrar es que entre estos diálogos, digamos, entre el correísmo más afín a Correa, el correísmo con Correa, y este correísmo desertor, existió un puente de diálogo que permitió llevar a buen puerto la distribución del poder al interior de la Asamblea. Tal es así que la Alianza ADN y la Revolución Ciudadana convinieron la distribución de comisiones de la presidencia y siguen en constante diálogo, ¿no? Y es un tema del que no se ha hablado desde la campaña electoral porque el correísmo en la segunda vuelta con Novoa intentó aflorar el tema de los parientes de Lenín Moreno, de los ex Alianza País, etcétera. Pero ya una vez encaramado en Carondelet del presidente Novoa, ya van a ser 100 días, no hemos visto a nadie de ellos. No, Por lo menos en puestos visibles, no ¿no? se ha visto eso, más bien lo que se ha podido ver es que existe no de manera extremadamente consolidada, pero sí existen brotes de que este sea un gobierno, digamos, de mediana coalición, al menos con el Partido Social Cristiano, ¿no? Pero no con la Revolución Ciudadana y tampoco es que hay, al menos visiblemente, familiares o allegados al expresidente Moreno en el gobierno, ¿no? De cara a la consulta popular, Alfredo, ¿cómo analizas el hecho de que el Partido Social Cristiano y Construye ya hayan tomado partido por el sí? Eh, Entiendo yo que lo que hasta la semana pasada eran unos esfuerzos para que entren las reformas del COIF, esa defensa abigarrada que hizo el correísmo, y poner como argumento que no quieren la consulta popular, ¿acaso los delinea eh, en la lista del no? Es difícil llevar una campaña por el no en esta consulta popular. Primero porque van a aflorar muchos sentimientos maniqueos y ambivalencias, ¿no? Nos vamos a ver envueltos en un escenario en donde todo aquel que apoya la consulta a ojo cerrado es un ciudadano de bien, ¿no? Apoya la paz y la seguridad, y aquellos que tienen mínimas críticas a su presupuesto, a la forma, a las preguntas, ¿no es cierto? A la estructura misma de las preguntas y al fin que puede tener esto, pueden ser condenados, ¿no es cierto?, de un solo tajo a ser considerados aliados del narco. Porque la consulta en un 80% establece los temas de seguridad Claro. y blinda, ¿no es cierto?, a la sociedad civil frente a este mal de las mafias. Claro, entonces el momento en que se generan estos mínimos resquicios
vas a tener estas dos posturas y creo que puede terminar perjudicando a los proponentes del no. Más aún viniendo de donde vienen, ¿no es cierto? Si es una organización política como la Revolución Ciudadana, posiblemente esto se vea a flor de piel, ¿no? Dadas su círculo de amigos, ¿no? Tan complicado y tan expuesto ¿Y públicamente. cuál va a ser entonces la posición que adopte la Revolución Ciudadana, que tiene sus aspiraciones al 2025 con Luisa o sin ella? Mira, yo creo que Porque tampoco se van a poner ahí de cheerleaders de Daniel Noboa, ¿no? no, no, pero creo que es necesario también medir esto estratégicamente. Yo no haría, si yo estuviera en los zapatos de ellos, no haría campaña en la consulta popular. Creo que ellos han enfocado sus esfuerzos a mantener un partido predominante dentro del Parlamento. Ni siquiera han apuntado a la presidencia de la República, estimado Edgar, porque han puesto candidatos de baja calidad para ese puesto. Y no sé si eso se debe a un tema de egos del propio Correa, que no quiere que nadie puertas adentro llegue a ocupar el mismo estatus que él adquirió en su momento, es decir, que llegue a la presidencia de la O República, que le venga otro Lenin Moreno, pues. o que le venga otro Lenin Moreno. Entonces ellos han estado en medio de esta disyuntiva lealtad versus calidad, en donde la calidad ha sopesado, perdón, la lealtad ha sopesado sobre la calidad. Lo que sí han afianzado, digamos, es la presencia de un partido predominante con más de 50 legisladores y creo que no va a ser la excepción. Y esto es un caso que debería ser estudiado más a profundidad, porque el Ecuador formalmente tiene un régimen presidencial, pero en los últimos años el parlamentarismo es el que ha, digamos, delineado la cancha en torno a uno o dos cosas claras, entre ellas la estabilidad de los propios gobiernos, no solo lo que se aprueba y lo que no se aprueba, sino quién debe o no quedarse en Carondelet y hasta qué tiempo. Entonces, eso es, Esto fue muy claro en el año 2023, ¿no? claro, Porque mientras tanto tuvimos los 10 años de Correa de control férreo de la legislatura para que no se atreva a sacar como a otros gobernantes, ¿no? Ahí claro. tenemos a Yamil Maguad, a Lucio Gutiérrez. Pero con Lenin Moreno no hubo mayor problema, porque, bueno, él tuvo un entendimiento, a veces uno no entiende ni no sabe, y no sabe, pero no hubo mayor problema con él. Es con Guillermo Lazo donde vuelve a aflorar eh, este poder legislativo que para gobiernos y que le dice hasta dónde deben ir. Sí, y es una vieja práctica, no, no es algo que se ha hecho ahora. En la década de los 90, 80, 90, el Partido Social Cristiano gobernaba así. No solo se decidía quién iba y qué tiempo iba a quedarse en Carondelet, sino quiénes iban a las Cortes de Justicia, quiénes iban a determinadas instituciones de Estado, si va a haber o no gobierno de Con coalición, captar las cortes tenía suficiente. absolutamente todo, ¿no es cierto? Y creo que hoy nos encontramos ante un escenario medianamente similar, ¿no es cierto? Ya no es solo el Partido Social Cristiano, sino es el correísmo el que opta por esta línea, la de gobernar desde el legislativo, no desde Carondelet. Yo creo que el Ecuador en términos prácticos atraviesa por un régimen parlamentario, en algunos casos, y de esto hemos descrito con un colega, bajo una línea de parlamentarismo criollo, en donde la propia estabilidad de los regímenes políticos está supeditada a la voluntad de caudillos locales, ¿no? O que extraterritorialmente manejan los hilos de la política en el Ecuador. Ayer Pierina Correa le dice a la colega Gisela Bayona que los socios, Partido Social Cristiano y ADN, han utilizado a la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, hay algunas lecturas de esa queja, ese reclamo, porque cualquiera pensaría que lo que deseaba la Revolución Ciudadana es lo contrario, utilizar a sus socios dentro de esa búsqueda del poder y sobre todo esa búsqueda del retorno inmediato de Rafael Correa, que lo ha hecho durante 100 días de hacer legislativo. Pero
¿Hasta dónde aquí en la frase de Dipirina Correa hay esa nostalgia de los 100 legisladores, de los 100 que los calificaban como alzamanos, de ese control férreo de la legislatura que tuvo entre el 2007 y el 2017 y que no lo tiene hasta ahora? ¿No? Algo lo tuvo en el periodo de Guillermo Lazo, pero no lo tiene ahora y eso es fácil de constatar. Bueno, mire, es una gran nostalgia, porque ellos y plantearon, el correísmo planteó varios proyectos de reforma al Código de la Democracia, a la ley electoral, que, bueno, han quedado, digamos, en stand-by, pero uno de ellos, el que pasó a segundo informe, plantea el retorno del método DONT. Eso está ahí, en stand-by. No se sabe si se vaya a reactivar con miras a las elecciones del 2025, ¿no? Todavía. Pero eso está ahí. Ese es el retorno, digamos, al espacio no solo de las grandes mayorías, sino también el retorno a un modelo de gobierno y de gestión de partido predominante y casi partido único, ¿no? En donde la visión monolítica, unidimensional del caudillo es la que de una u otra manera se convierte en norma, se convierte en ley. Eso está ahí, es la intención de ellos, ¿no? Entonces, y claro, yo no, frente a ello, yo no creo, digamos, que ellos hayan sido utilizados después de haber estado 10 años en el poder, haber ganado las alcaldías de ciudades muy importantes, ¿no es cierto? En lo electoral, cantones de mayor densidad electoral, no creo que ellos hayan sido utilizados por el bagaje que tienen. Creo que más bien hay un discurso que se está agotando, que ya no encuentra vías de salida, ¿no? Estrategias que se han quemado y una élite política que lastimosamente también ha envejecido, que no se ha renovado. Y esto es causa de ello. O sea, aquellas figuras que se muestran como nuevas son altamente cuestionadas ya no solo por su condición política, sino también por su probidad ética y hasta moral. Entonces, que esas sean cartas de presentación ahora en momentos tan difíciles como los que atraviesa el país, sí le ponen a pensar en los ciudadanos en qué tan eficiente es la democracia al interior de las tiendas políticas, ¿no? Y es un problema existencial, porque van pasando los años y estas Claro, nuevas generaciones, estos nuevos votantes, ya no vieron gobernar a Rafael Correa, ya no así es. saben de qué este modelo exitoso de 10 años, de qué década grandiosa se refieren, ¿no es cierto? Los líderes de la Revolución Ciudadana ahora. Por un lado es eso. Por otro Sí. lado, la angustia de que Correa también le van pasando los años y no en vano, no está en el país y unos y otros, Correa y sus partidarios, quieren a como de lugar recuperar la presidencia de la República para tratar de hacer lo que hicieron entre el 2007 y el 2017, como si las aguas volvieran nuevamente, ¿no es cierto?, a su cauce. Pero Ecuador no es el país de antes, digamos, hablar mirando al pasado es es poco eficiente, ¿no? La señora González hizo eso. Hablar al espejo lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pero el momento en que te topas con la realidad, con el presente y la proyección al futuro, eso se triza, ¿no? Pero eso es el discurso del correísmo. Tú escuchas las intervenciones de los legisladores en cualquier debate parlamentario y a eso, esa es la alusión permanente. Estuvimos mejor, tuvimos una década gloriosa, espléndida. Porque tienen que, digamos, defender la honra de su dirigente, ¿no? Digamos, la directriz también es esa, ¿no? Pero más allá de la palabrería que puede existir ahí, de la verborrea cansina en torno a la honestidad, en hechos concretos, es que sobre Correa, más que la obra pública, los 10 años de gestión, la estabilidad, ¿no? El carisma, e incluso el proyecto país que se pudo haber implementado, porque hay que reconocer una cosa, con todas las desavenencias del mundo, hubo un proyecto país con el que se puede discrepar, pero hubo un proyecto, una agenda de partido, ¿no? Que buscaba consolidar ad infinitum al líder, pero ese era el proyecto, él.
Ahora eso ha quedado en segundo plano. Y el encuadre, si tú quieres, político, comunicacional, no solo es la defensa de la honestidad, sino es lo que queda en la memoria de la gente. La persona, la imagen de una persona que no solo es prófugo de la justicia, que riñe con todo un sistema jurídico, que trata de mover los hilos digamos, del sistema judicial, del sistema político para posiblemente retornar, sino que también este ímpetu, este histrionismo digital que te lleva de manera desesperada a decir cualquier cosa en redes Y a sociales, pelearse con a cualquiera. pelearte con cualquiera, a tal punto de que tus mensajes, tus expresiones, ¿no? Pueden ser asociadas, ¿no? Con aquellos enemigos, hoy enemigos del Estado, ¿no? Haber caído en lo que ellos criticaron cuando eran gobierno, la partidocracia, Así es. Es que el correísmo es parte de la partidocracia hoy, o es la partidocracia de hoy. totalmente, totalmente. Junto con otras organizaciones políticas, pero el correísmo es todo lo que criticó en el pasado, precisamente porque no se ha renovado, precisamente porque no hay nuevos cuadros, precisamente porque la democracia interna opera en torno a la imagen del caudillo, porque todo el mundo tiene, digamos, un límite, un espacio hasta donde se puede llegar. Y yo me temo que ese espacio no es ni igual ni por encima de Correa. Y el desafío más grave que ellos tienen quizá no es tanto el traer a Correa como de lugar, sino demostrarle a la gente que no están vinculados con las mafias, lo que ahora está en el tapete con el tema de Metástasis. Ese es el gran dilema. Ese es el gran dilema. La defensa de la honestidad. Pues eso es algo, digamos, extremadamente difícil, ¿no? Sobre todo por este histrionismo digital, tuitero de Correa, y también el accionar de algunos ex legisladores, ¿no? O incluso los actuales. Entonces, es muy difícil defender eso, ¿no? Cuando tienes como primera línea de acción una consulta popular, una toma de decisiones en torno a esta, ¿no? El oponerte acérrimamente a la extradición, a estos diálogos que han existido con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Me parece que es algo poco inteligente hacerlo. Y del otro lado, claro, está, digamos, siempre este intento por llegar a captar eh, también las Cortes de Justicia y otras instituciones de Estado, ¿no? El mismo Consejo de Participación Ciudadana también es una especie de rehén de todo este vaivén de voluntades fluctuantes, ¿no? En la búsqueda de nombrar autoridades que pueden ser anti, pro, en fin, y los criterios de Estado y el profesionalismo y la ética es como que pasaran a segundo plano, ¿no?